Hoy es 11 de diciembre del año 2021 y tengo la fortuna, el privilegio de estar desayunando aquí en un lugar que se llama el Gran Metrópoli. Estamos en zona Río, aquí a un lado de Fotomar. Ya saben que ustedes ahí van a encontrar el calendario en Fotomar con Mario Quesada. Pues viene a hacer charla y demás un personaje de Tijuana, Alex Rodríguez. Agradecemos al diputado, a don Ricardo Torres Lira, que está aquí saludándonos, y le decimos a Ricardo Torres Lira, que fue el brazo derecho de don Ernesto Jiménez, nada más por todo el tiempo. Alex, muchas gracias por platicar. Platícanos de dónde vienes, quién era tu papá, quién era tu mamá, en fin, ¿cómo te hiciste basquetbolista? Gracias, José, gracias por la invitación. Cuando yo era niño, mi padre llegó a mi casa con un bate, con un guante y con una pelota de béisbol. Él asumía que yo iba a jugar béisbol. Y yo le dije, yo quiero jugar básquetbol. Y me dijo, ¿cómo básquetbol? Aquí se juega béisbol, me dijo. Dije, sí, pero yo juego básquetbol. Pasaron esos meses y mi papá había comprado un terreno al lado de nuestra casa. Y en diciembre lo mandó pavimentar y cementar y mandó a hacer una canasta de básquet. Y esa fue mi cancha de básquet. Ahí jugábamos todas las horas. O sea, con la respuesta que él te dio, tú te intuiste que esa cancha de básquetbol era para ti. Entendí que me quería facilitar el deporte que a mí me gustaba. En tu propio domicilio, ¿qué tal? Fíjense cómo era el papá. ¿De quién estamos hablando? De Francisco M. Rodríguez, el Boca Brava. Don Francisco M. Rodríguez Boca Brava. Agradecemos a dos periodistas extraordinarios, don José Rocha, que es bien importante porque captura con la cámara las carreras de atletismo. Agradecemos a Rafael Amaral Ramírez, que están aquí con nosotros, y si tienen preguntas aquí, acuérdense de este basquetbolista, Alex Rodríguez. Seguimos entonces, ¿tu papá te hizo esa cancha? Sí, los niños de la colonia nos organizamos. El señor José Luis Magaña vivía frente a mi casa y él nos organizó como equipo. Mi padre nos consiguió un patrocinio con la Pepsi Cola para los uniformes. Y así comenzamos en básquetbol infantil en la escuela Lázaro Cárdenas, allá por el centro. Roberto Mendoza, el Langacha, fue mi primer manejador. Fíjate cómo una cosa nos lleva a otra. Ya está sacando nombres y apellidos y viene una cosa me lleva a otra, a que en la Pepsi Cola hubo un personaje extraordinario, que es Guillermo Tapia Magaña. Y don Guillermo Tapia patrocinaba a todos los equipos de la Pepsi Cola. El señor Tapia, precisamente. Y ahí nació mi pasión por el básquetbol. ¿Qué edad tenías? He haber tenido unos 8 años, posiblemente 9, no estoy seguro. Y con todo el entusiasmo del mundo llegábamos a la casa a las 10, 11 de la noche, en el último camión que había. Se paraba ahí frente a Dorians y ahí lo agarrábamos y nos traía a la colonia Gabilondo, que le hicimos el hoyo. Por cierto, era la única ruta de transportes azul y blanco. Tenía que pasar por ahí, por esa zona, La Cacho y
pasaba por la Cacho, pasaba por el Fraccionamiento América, pasaba por las Cubillas, pasaba por la Chulavista, y luego daba vueltas hacia la Gabilondo y nos dejaba enseguida el Hospital del Carmen, frente al Hospital del Carmen, y ahí todos caminábamos para su casa, ¿no? Seguí jugando, tuve la fortuna de ser seleccionado a aquellos juveniles de Juvenil B y de Juvenil C que existían en aquel tiempo por el deporte federado. Me tocó asistir a regionales en Hermosillo, a estatales en Mexicali. No ganábamos, éramos muy nuevos en el deporte. Pero jugaban, las ganas las ponían, sudaban el uniforme. Vale la pena agradecerle la presencia también a Francisco Javier Gómez Naranjo. Él es hijo de la maestra Naranjo. Entonces, y él es futbolero. Entonces, para que veas cómo el deporte une. Sí. Tuve una infancia muy nutrida, un padre y una madre muy comprometidos. Don Francisco Rodríguez, mi papá, don Francisco Miguel Rodríguez, era un hombre dedicado a su familia y dedicado a su trabajo, productivo y dedicado. En 1972 ganamos un campeonato nacional de Primera Fuerza B en la ciudad de Tepic, Nayarit. Yo tendría algunos 18 años. No lo ganamos en la cancha. En la cancha nos ganó Aguascalientes. Pero llevaban chanchullos, llevaban gente pasada de edad. Y la federación lo detectó y nos otorgan el campeonato nacional de Primera Fuerza B a nosotros. Llegando a Tijuana, después de una gira de hambre de un mes, que no había recursos en aquel tiempo, Ernesto Vizcaíno me manda a llamar para que me vaya nacional con él a Monterrey, Nuevo León, a la Primera Fuerza A. No tenía más que 2 semanas que haber regresado yo de Tepic. Y me fui a Monterrey con Ernesto Vizcaíno. Una pausa para comentar que nada menos que acaba de mencionar a Ernesto Vizcaíno Garrido, el famoso y popular el Jefe Cejas, un promotor del básquetbol extraordinario, y su hijo, fíjense, Sergio Vizcaíno, ahora está en el béisbol, es el jefe de jefes del béisbol. Entonces, una cosa nos lleva a otra. Así es. Tengo mucha gratitud con Ernesto porque tenía mucha visión, pero tengo mucha gratitud con muchas personas que participaron en mi formación como deportista. Son muchos, no creo que logre mencionarlos. No me falta agradecimiento para todos. Tengo el honor de quedar novato del año en ese nacional, el mejor novato del torneo, y la Federación Mexicana de Básquetbol me hace un llamado precisamente a través de Ernesto Vizcaíno Garrido. Nosotros le decíamos el H. Y me dice: ándale, Alejandro, te vas a México. Y consulté, en mi inseguridad consulté con el Pailo Gutiérrez, consulté con mi compadre Enrique Chacón, consulté con el Salvador Villanueva, el Chavo, Manuel Cochito Castillo, el ingeniero. Eran las personas en el básquetbol de aquel tiempo. Y todos coincidieron en que me fuera. Llegué a un programa de nuevos valores en el Distrito Federal, en el cual habían llamado
100 nuevos valores de toda la República. O sea que no era yo el único. Para esos 100 prospectos había un lugar en la selección nacional nada más. Nada más uno. Nada más uno. Y cada 2 o 3 semanas cortaban a un número de jugadores y los regresaban a provincia. El último mes quedábamos solamente 2. El gran amigo mío, Rubén Cherokee Aguirre, de Mexicali, y yo, Alejandro Rodríguez de Tijuana. El último día cortan a Rubén Aguirre y lo regresan a su casa, y yo me quedo con el lugar en la selección nacional, en la selección nacional de México. Íbamos a un campeonato internacional en aquel año, en 1973, que se llamaba Juegos Afro-Latinoamericanos. Venían muchos países de África, de América y Centroamérica, y logramos medalla de oro para México en ese torneo. Esto merece muchos aplausos. Terminándose el torneo, después de una borrachera toda la noche en el Hotel Posada Guadalajara, en Guadalajara, me bajé a desayunar y estaban 2 individuos. Uno se apellida Cermeño y el otro no logro recordar. Era un doctor en medicina. Y me abordaron y me dijeron: somos representantes del Club Panteras de Aguascalientes. Venimos a ofrecerte Un equipo profesional. Sí, venimos a ofrecerte un contrato para que juegues la temporada con nosotros. Accedí y en lugar de venirme a Baja California me fui a Aguascalientes. Regresé. Al año hicimos campaña Rubén Alcalá y yo, el Rubi Alcalá del DF, con Aguascalientes. Logramos el campeonato nacional del circuito superior de básquetbol de México en nuestro primer año como novatos. Le dimos a Aguascalientes su primer campeonato del circuito. Y nuevamente, en lugar de regresar a Baja California, me regresan al Distrito Federal, otra vez a la selección nacional. De ahí fuimos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a la República Dominicana, y logramos medalla de bronce. Regresamos a México y me regresé a Baja California por fin. Después de casi 2 años. Yo traía información del circuito superior de básquetbol porque andaba en la mezcla, ¿no? Y me reuní con Ricardo Gibert, el dueño del diario Baja California de aquel tiempo. Y yo en primera fuerza en Tijuana yo jugaba para el diario Baja California. Y le dije: fíjate, Ricardo, que la franquicia de Torreón no tuvo éxito financiero y la van a vender en la junta previa del Nacional en Mazatlán. Y Ricardo se dejó ir y adquiere la franquicia. Le dije: si adquieres la franquicia, por favor. ¿Para Tijuana? Sí, para los Dragones de Tijuana. Ah, ahí nacieron los Dragones. No, los Dragones es un club que ya tenía mucho bolengo y mucha tradición en Tijuana. Era un club de básquetbol, era un club en Tijuana, así como los Duendes, así como todos aquellos clubes que existían. Pero para darle tradición al nombre del equipo, se hizo una encuesta y hubo muchas propuestas de que regresaran el nombre de los Dragones al equipo del circuito superior. Qué bueno que mencionas Dragones, porque yo me acuerdo de un extraordinario amigo mío, el Chepe Rincón Mesa.
que ya me platicaba que en los años 50 había un equipo Dragones. Había un club de deportes Dragones. Había un equipo muy fuerte en Primera Fuerza A, que eran los Dragones. Ahí jugaba Rafael Espinosa, ahí jugaba, quiero decir, el Bebo Fontes en un tiempo, el ingeniero Bebo Fontes. El ingeniero. Voy a decir que también me escapa el nombre, pero varios de los jugadores con los que yo tuve el honor de jugar más adelante en mi carrera fueron participantes del equipo Dragones de Primera Fuerza en Tijuana. Entonces se arma ese equipo y empezamos a jugar. Tuvo cierto nivel de éxito deportivo, financieramente tuvo mucho éxito el equipo Dragones. El siguiente año se refuerza el equipo Dragones y ganamos el circuito para Tijuana. Yo no jugué en las finales porque tuve una infección muy fuerte de anginas y me aparté del equipo como un mes y medio. No podía recuperarme de la infección. Una amigdalitis muy fuerte. Pasa el tiempo, acudimos a los nacionales del Distrito Federal, de Veracruz, de Tepic. Luego acudimos a los nacionales de Poza Rica. Nos fuimos al Nacional de Nogales. El Nacional de Nogales, Manuel Castillo, el Cochito, el ingeniero. Gracias. Tiene la habilidad de ganar la sede del Nacional de 1978 para Tijuana. La capacidad organizacional de Manuel Castillo para ese evento también fue Fundamental. muy buena. Se hizo de los mejores elementos del tecnológico y el mejor apoyo del campestre de las personas con que él estaba relacionado. Pues logró una cohesión muy fuerte. Fíjate que una cosa nos va a estar siguiendo llevando a otra. Porque Manuel, el Cochito Castillo, tenía un personaje extraordinario junto a él. Raúl Negrete. Así es. El Peanuts. Así es. Que fue maestro nuestros en la prepa cuando fundamos allá en la Colonia Juárez. Y el Peanuts, que nos daba matemáticas, nos decía: no estás conforme con un 6, no estás conforme con un 7, porque él hablaba en números, ¿eh? Sí. Y resulta que dice: vamos a jugarnos un partidito, tiros Chihuahua. A lo mejor alguien nos quiere hablar de Chihuahua, pero no podemos aceptarlo. Después lo tenemos. Y quiero decirte que Jorge Murillo Yi, que es un maestro aquí en la secundaria número 25, también está presente en esta charla. Sí. Y vamos a recapitular ese encuentro de dos personajes extraordinarios. Por un lado, el de Raúl Negrete, el famoso Peanuts, y por otro lado, aquí está James Murrieta, un periodista extraordinario. Amigo mío. Para que veas, le mandamos un saludo. Salúdamelo. Aquí te está viendo y te está saludando. Entonces, estamos aquí, miren, en un lugar que se llama Gran Metrópoli, que está en zona Río. Aquí a un lado de Fotomart de don Mario Quesada, porque estamos platicando con Alejandro y todavía no le ponemos el apodo, porque nos va a platicar cómo llega ese apodo a ser el más famoso del básquetbol en Tijuana y luego a nivel nacional. Entonces, por un lado Raúl Negrete, el Peanuts, por otro lado el ingeniero Manuel Castillo, el Cochito,
y Dragones, un apodo también para un equipo. Voy a hacer un espacio para mencionar al ingeniero Negrete porque me lo recordaste. El primer equipo de infantil que me tocó ir a inscribir, lo inscribí con el ingeniero Raúl Negrete. Él era el presidente del Comité Municipal de Básquetbol. Él cargaba con el comité porque no había oficinas, lo hacía de su casa. Mantuvo el básquetbol vivo desde su casa, el ingeniero, y yo recuerdo de haber ido a su casa, a la Colonia Revolución, y haber llenado los documentos y le entregué la cédula de los que íbamos a jugar. Y ahí conocí yo al ingeniero Negrete. Yo creo que yo tenía como unos 8 años. Y después hizo una junta, luego ya nos dio los roles de los juegos y empezamos a jugar. Pero el ingeniero Negrete tiene un punto muy importante, una siembra muy grande en el básquetbol de Tijuana. Como lo tiene el profesor Hernández, Toño Hernández. Don Toño Hernández. Como lo tiene el Venado, como lo tiene Delgadillo, como lo tiene el profesor Víctor Ricardo. Y el maestro, y el maestro también, el que le decíamos Don José, el príncipe o el varón. Ernesto Pajarito Ruiz. El Ernesto Pajarito Ruiz. Ahí jugábamos junto con el Bucardo en el Álamos. Así es. Teníamos extraordinario, ahí jugaba el equipo Cetis de aquella época con Ángel Bernal, con extraordinarios jugadores. ¿Cómo una cosa nos lleva a otra? Claro, es que el básquetbol es generacional, José. Una generación liga a la otra. Mis ejemplos del básquetbol eran aquellos hombres antes que yo: Felipe Caballo Domínguez, el Tito Peraza, Carlos Besné. Chaparrito, pero bueno para jugar. Claro, Failo Gutiérrez, Enrique Chacón, Víctor Bucardo, Gustavo Bucardo, el Tavo, Bebo Fontes, todas esas personas, todas esas personas que fueron la antesala de nosotros y que fueron un ejemplo para nosotros a seguir porque eran campeones. Claro. Y te voy a decir algo muy importante: el equipo de tránsito del Estado y el equipo de la Policía Municipal, trabucos como eran, de todas maneras eran muy representativos del compromiso que tenían esos hombres con ganar, y eso se transmitió a nosotros también. Fíjate que yo tengo que comentarte lo que están escribiendo nuestros amigos. Y aquí te pusieron un apodo. Eres un invitado de lujo. Felicidades así a este invitado de lujo. Muchas gracias. Agradezco. Entonces tuve mucha motivación y mucho ejemplo de personas tantas que yo. Después vine nuestra propia generación y ya nos entrelazamos. Enrique Chacón, siendo un hombre más joven en aquellos tiempos, se entrelaza con la nueva generación y es el ejemplo a seguir porque tenía nuestro respeto, pero también tenía su experiencia. Pues nosotros, como más jóvenes, teníamos un líder que ya conocía el terreno y nos conocía nuestras personalidades, nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Y en 1978, en esa sede que ganó el ingeniero Manuel Castillo para Tijuana, y la capacidad organizacional que tuvo, junto con el ingeniero Negrete y muchos más, el doctor Villa, Alfonso Villa, que se encargó de todas las áreas médicas, también fue parte del comité organizador. Ricardo Gibert también fue parte del comité organizador. Alfonso Herman también fue parte de eso. Y luego el señor de los negocios que vendían, que eran un par de hermanos, ¿cómo se llamaban? Los que siempre andaban apoyando ahí. Tenía un negocio en la Niños Héroes y otro por el Boulevard Aguacaliente. Robles se apellidaban, que eran muy amigos de don Ernesto Vizcaíno. No, necesitas darme un nombre porque hay miles de negocios ahí.
Sí, pero vendían ellos carnes y eran parte del básquetbol. Ahorita que estás comentando esos detalles, ¿cómo una cosa nos está llevando a otra? Bueno, Tijuana era, el básquetbol es comunitario, tiene que llevarte de una persona a otra, tiene que llevarte de una generación a otra, tiene que transmitir un mensaje de un elemento al otro, eso es el básquetbol. Y luego en Tijuana de aquel tiempo era El deporte de ráfaga. Tijuana era una comunidad muy cerrada, muy cercana a sí misma. Todos nos conocíamos a todos en aquel tiempo. Pues nos toca ganar otro campeonato nacional de primera fuerza A para Baja California, el único en la historia. No hay otro. No hay otro campeonato nacional de primera fuerza A. Hay otros campeonatos, pero de primera fuerza A de aquellos tiempos, es el único campeonato que hemos ganado. Este episodio es único, lo tenemos gracias a que está con nosotros Alejandro Rodríguez. Y vayan apuntando, como dicen los maestros, vayan grabándose esto, el único campeonato, y esta es su historia, de testimonio directo de uno de sus protagonistas. Oye, a propósito, ¿cuánto mides? Antes medía 6'4". 6'4". Ahorita mido 6'3" y medio. Gracias. Miren, estamos aquí degustando un extraordinario café en lo que se llama este negocio, que es nada más y nada menos el Gran Metrópoli. Lo recomendamos ampliamente. A un lado de Fotomar con Mario Quesada. Fíjate que algo muy extraordinario. Mi capitán era Enrique Chacón siempre, en los equipos en los que yo jugaba. Hubo tanta grilla detrás de ese campeonato. Hubo tanto deseo de ser. Hubo tanta intervención de personas que querían intervenir en quién dirigía ese campeonato. Tiene su propia historia ese campeonato. Ganamos el municipal, ganamos el estatal, ganamos la Copa Gobernador en preparación para el nacional. Y estamos hablando de tiempos de don Roberto de la Madrid. Sí, de don Roberto de la Madrid. Entonces, un basquetbolista extraordinario. Así es, así también él. Y casi un mes antes del evento se nos desaparece el manejador. ¿Enrique? No, se nos desaparece Alberto Bebo Fontes Lepro. Ah, el maestro. El Bebo. Ajá. No, el ingeniero. El otro es el Pilo. Ah, sí, El cierto. Pilo Fontes. Él no participa. El ingeniero agrónomo. Sí, se menciona el nombre del Pilo, se menciona el nombre de varios manejadores, se menciona el nombre. Entonces, aparentemente la selección estaba a la deriva. La selección del estado no tenía timón. Empezamos a escuchar rumores de que había política para meter a otras personas que no tenían mérito y que no tenían contribución. Enrique Nico Palacio y yo, el Nico. El brazo derecho de Paco Barrón. Sí, nos juntamos en mi casa, tu casa, ahí en el fraccionamiento Calete. Y acordamos invitar al Güero Chacón y obligarlo a que fuera el manejador. Persuadirlo a que fuera el manejador. Entonces le hablé, le dije, vente para acá, vamos a tomarnos unas cervezas. Y llegó mi compadre Chacón. Y se nos queda viendo, y dice, ¿qué traen, cabrones? No traemos nada, güero, le dije, pero ahí traemos unos rumores que quieren intervenir y tomar decisiones sobre áreas que no les corresponden y sobre todo personas que no tienen mérito en la selección del estado. Esos se llaman los de pantalón largo. Sí. Salieron muchos sabios del librito y muchos que aplaudían en las gradas querían opinar, como siempre, ¿no?
Fundamentalmente, sin ninguna historia técnica, sin ninguna historia deportiva, había mucha gente que estaba opinando. Esa es la cercanía de la comunidad también. Entonces, le aclaré al güero, si alguien más dirige la selección del estado, tú no vas a jugar. O vas a ser el 12º hombre y no te va a gustar tampoco. Te aconsejo que busques la dirección como coach, como manejador. Yo te voy a proponer, le dije, y vamos a votar. Siguiente noche le hablé a Manuel Castillo, él era el presidente de la Asociación de Básquetbol del Estado. Y nos reunimos en el auditorio, estaban los jugadores ahí, la mayoría de los jugadores. La mayoría votó que Enrique Chacón fuera. Y así fue como Enrique Chacón se hace el manejador de la selección del estado, el único manejador que ha ganado un nacional de primera fuerza A, legítimo de Tijuana, y el único manejador que acompaña a la selección nacional de México como asistente manejador a los Juegos de Medellín, Colombia. Baja California gana invicto el nacional, no pierde ni un juego. En un programa destinado para que el Distrito Federal y Chihuahua jugaran por el campeonato nacional de primera fuerza A, y Monterrey y Nuevo León y Baja California jugaran por el tercero y el cuarto. Así se miraba programado la final esa. La final. Y resulta que la final fue entre Baja California y Nuevo León. Y se juega en el tiempo preliminar en lugar que en el juego estelar. Ah, caray, grilla. Porque no creían en nosotros. Y te voy a decir algo, no quiero ofender ni insultar a nadie. Hasta don Roberto de la Madrid le fue a Chihuahua. Y cuando vio que íbamos ganando, se dejó ir y levantó gente de la primera sección del auditorio y se sentó él con su gabinete. Pero ahí estaba también Jicotenca Leva Mortera, el Federico Valdés, que era su secretario, y ganamos ese campeonato. Es posiblemente, para mí, no posiblemente, definitivamente ese campeonato es lo más significante para mí. Y en tu memoria es el momento más extraordinario que estás comentando y estamos documentando. Eso es lo interesante. Tuve muchos logros y logré muchas metas en el deporte, pero para mí lo más importante fue la representatividad de nosotros en nuestra duela, ganando un campeonato nacional de primera fuerza A. No, y con lo que acabas de mencionar, dirigiste de una manera sublime, y por fuera, pues todo ese grupo de muchachos que vamos a repetirlos. Los nombres de algunos, ¿te recordarás cada uno de ellos? Sí, los tengo. Tuve el honor de ser el capitán de ese equipo. Tuve el honor de capitanear ese equipo. De ser nombrado el capitán de ese equipo. Te voy a dar los nombres. Por aquí traigo información. Déjame nada más encontrarla. Y entonces, nada más encontrarlo, por aquí la traigo. Mira, aquí va a estar. Te lo voy a dar de izquierda a derecha. Vamos a pedirle a ustedes, aquí están, miren. Aquí está señalando. Dime, platícanos de esta. Está Jesús Víctor Crispín, el Canitas Rentería, Miguel Casabosch, Eleazar Félix, Alejandro Rodríguez, el Mudo Guardiola, Rubén el Cherokee Aguirre, Rafael el Gatito Moriel,
Rogelio Erros, Arturo García el zurdo y el Polo Torres. Este es la selección de Baja California. El Polo Torres era chaparrito, ¿verdad? Comparado con los demás. Sí, era más bajo de estatura, pero no era un hombre chaparrito. Ajá, bueno, No, pero más se que veía. Se miraba mucho más bajo que nosotros. Y tenía un tiro tipo el famoso Mano Santa. Era un gran capitán de campo, el Polito. Dirigía hasta donde se llevara la bola. Gran movedor de bolas. Gran movedor de bola. Más que anotador, era un gran movedor de bola. Provocaba muchas situaciones ofensivas y tenía mucha energía. Muy buena dirección para defender. Pues fíjate que estás ahorita recordando una época, 1978 estamos hablando, una época bien importante. El escenario fue el auditorio de Failo Gutiérrez, municipal de Tijuana. Entonces era una época que, pues, para en lo personal, quien está platicando esto, José Saldaña Rico, le recuerda mucho, muy bien, porque eran mis años 30. Claro. Estaba en mi plena juventud y teníamos ahí un equipo de básquetbol con un grupo de extraordinarios amigos, entre ellos Alejandro Limón Mancilla y a su hermano, su primo hermano, Alberto Limón. Eran parte del CETIS de aquella época y todos habían nacido del Instituto México hacia el CETIS, y entonces caminando en esa ruta el básquetbol los unía. Podemos seguir platicando durísimo, muchísimo de esto. Yo voy a pedirle a Alejandro que nos diga qué significa para ti haber tenido esta plática, que es ojalá sea el principio de otros capítulos más sobre el básquetbol en Tijuana. Pues para mí es un espacio donde puedo contribuir con mi experiencia, con lo que sé, con la biografía de mi propia carrera dentro de las duelas. Una de las cosas que aprendí es que lo jugado, José, lo jugado está en la duela. El sudor ahí quedó. Ahí quedó. El esfuerzo ahí está. Le dimos con todo. No escatimamos esfuerzo, dedicación, compromiso, energía, golpes, todo lo que teníamos que hacer. Y fíjate que James Murrieta nos ayuda a este tipo de información, porque nos dice que el Gatito Muriel fue el mejor jugador de ese nacional. Exactamente. Rafael Muriel, el Gatito, fue el jugador más valioso de ese torneo. Pero no solamente eso, fue clave en momentos cruciales de varios encuentros, sobre todo en los últimos 3, donde jugamos con Distrito Federal, con Chihuahua y con Nuevo León. No, y imagínate, o sea, estás hablando de una serie de nombres que creo que vale la pena comentar, porque el Distrito Federal tenía 1, el Chihuahua tenía 2, 3 y Nuevo León tenía 4, 5. Sí, eran trabucos, venían trabucos. Ellos, el Distrito Federal tenía el beneficio de que todos los jugadores de provincia, todos los estudiantes se iban a centralizar, a buscar las universidades que ofrecían allá. Chihuahua ya tenía su Escuela Nacional de Educación Física, o estaba logrando su Escuela de Educación Física. Y Nuevo León siempre ha sido una entidad en el norte que maneja muy buen básquetbol. Pero Chihuahua traía un trabuco, traía 6, 7 de la selección nacional. El Distrito Federal traía 4 o 5 de la selección nacional ya también. Entonces no estaba jugando con gente inexperta. Pero no le vamos a quitar nada al talento de Baja California tampoco. Porque los jugadores... El corazón que traía. No, los jugadores que ya estaban ahí en ese tronco, en el tronco de Baja California, ya eran jugadores fogueados. Rubén Aguirre, Miguel Casabosch, Jesús Crispín,
Rogelio Berros, tu servidor, Enrique Chacón, Polo Torres, los Canas Rentería, ya eran jugadores que ya tenían sabor nacional, ya habían jugado en las duelas nacionales. Entonces, ya estaban listos. Yo ya traía un poco más de experiencia que ellos porque me adelanté, no en edad, pero en fogueo. Me tocó foguearme con gente muy fuerte en el centro de la República cuando estuve allá, pero sin quitarles nada a nadie. Ya nuestro equipo ya tenía un tronco muy sólido y todas las payasadas que se vivieron en ese tiempo por parte de gente que no tenía La política. Sí, la grilla no logró desviarnos. Claro. Pero sí tuvimos que realinear nuestro enfoque y traer a Enrique Chacón como manejador fue clave. Y me tocó traerlo y luego me tocó ser el capitán del equipo. Alejandro, agradezco mucho esta plática, esta posibilidad de transmitir. Agradezco también a Susi Fuentes que está viendo este tan interesante episodio deportivo para Tijuana, para Baja California y para el mundo. Y espero que no sea la última. Te voy a platicar algo antes de que termine. Adelante. Cuando yo era niño, mi padre, don Francisco M. Rodríguez, alias Boca Brava, después de comer me daba un 5, un níquel. Yo me iba a una tiendita de un viejito que estaba frente a nuestra casa y yo me compraba una pripitoria. Y mis amigos me decían el pripis por la pripitoria. Cuando empezamos a jugar en infantil, el zurdo, un amigo mío, José Luis Garay, José Luis Ruiz Garay, no me conocía, me empezó a decir tripis. Y de ahí se fue a Trivis. Y luego, cuando empecé a sobresalir en primera fuerza, René Noriega, del Baja California. Don René Gómez Noriega. Sí, René Gómez Noriega me puso Tribilín. Y así se fue desarrollando ese apodo, pero verdaderamente no tiene mucho que ver conmigo. El origen es otro. El origen fue uno y su desarrollo fue otro, ¿no? Pero ahí creció ese apodo y se quedó, ¿no? Se afirmó. Pero esa es nomás para darle un poquito de carácter a lo que me preguntaste. Fabuloso detalle tuyo de ampliar la información. Hemos platicado muy seguido con alguien que te admira, Armando Baquian. Dice que era muy buen basquetbolista. Armando y yo estábamos en el Instituto México juntos, ahí nos conocimos. Ajá. Entonces le mandamos un saludo también a Fernando Escobedo de la Torre, historiador, y espero que haya sido de tu satisfacción completa esta charla. Espero que haya gustado. Muy placentero, muchas gracias. Me siento muy contento de haber estado aquí contigo. Pues hoy es día 11 de diciembre del año 2021, es sábado, y agradezco a las personas que han estado aquí con nosotros. Espero que esta plática haya ilustrado un poquito la lucha de aquellos nacionales, de aquel equipo deportivo tijuanense, donde estaba don Alfonso Castro, donde estaba inclusive de joven Roberto de la Madrid, y un chaparrito que se metía en todo, el señor, el famoso Ruiz, el 2 veces regidor, que lo recordamos con mucho cariño. Muchísimas gracias. Alex, ahora conocido como Trivi, pero era Trivis. Trivis. Era Trivis. Gracias.